Siddhartha dijo: fui herido por los placeres de la vida, y salgo ahora deseando encontrar paz. Esta es la historia del inicio de Siddhartha. ¿Le conoces? Sí, tengo a Siddhartha Gautama aquí. Mira. Ese no es Siddhartha. Sí es. Este es el Buda. Ese es Budai, monje del budismo Zen, el Buda del futuro. Entonces Siddhartha no era así de gordito. Más bien era flaco. ¿Y lo de frotar la panza para la buena suerte? Budai, y si realmente existió, está igual conectado con Siddhartha. Todo está conectado. En el año 500 a.C., o sea, hace 2500 años, nació Siddhartha Gautama en un valle Entre la frontera de India y Nepal. La historia cuenta que previo a su nacimiento, su madre tuvo un sueño, el cual los sabios lo interpretaron diciendo que la reina daría luz a un varón destinado a ser o un gran gobernante o un hombre santo, alguien que o iba a conquistar el mundo o se convertiría en un ser iluminado, el Buda. 7 días después de su nacimiento, la reina murió. Siddhartha era un príncipe, y su padre, teniendo en cuenta las interpretaciones de los sabios, siempre quiso que su hijo sea un gran gobernante, el emperador de la India. Y para esto lo rodeó de todo tipo de lujos imaginables, con el fin de alejarlo de la otra predicción donde Siddhartha se podía convertir en un hombre santo. Unos dicen que Siddhartha nunca salió del palacio, otros dicen que cuando Siddhartha salía, el rey se encargaba de que todo tipo de vida diferente a la vida de lujo que Siddhartha estaba acostumbrado sea removido del camino de Siddhartha. El rey quería que Siddhartha no vea la otra parte de la realidad del mundo, donde existe dolor y sufrimiento. Siddhartha dijo: vestí las mejores prendas, comí las comidas más finas, estuve rodeado por las mujeres más hermosas. Nunca se me ocurrió irme de aquí. A los 16 años le casaron con su prima, se enamoraron y estuvo sumergido en ese placer hasta sus 29 años. Sería un día que Siddhartha salió de su palacio para dar un paseo en carruaje por su reino, en donde 4 eventos le cambiarían su vida. El primero, vio a un viejo y le preguntó al auriga, al cochero: ¿qué le pasa al viejo? El auriga le dijo: eso es cambio, eso nos pasa a todos. No nos mantenemos jóvenes para siempre. 2. Vio a un enfermo y se preguntó qué le pasa. El auriga le dijo: eso nos pasa a todos. Todos nos enfermamos. 3. Después vio a un muerto y reconoció la impermanencia, el sufrimiento y la muerte como cosas reales y pensó: yo también voy a pasar por esto. ¿Cómo lidio con esto? Siddhartha se había encontrado con 3 situaciones existenciales ineludibles de las que todo el mundo no podemos escapar. Después de 2500 años, y si es que leen este libro, se darán cuenta que las cosas que se pensaban como ineludibles serán ahora eludibles. Podremos vivir para siempre. Tú no. ¿Y tú? Yo tampoco. ¿Qué? 4. Finalmente vio a un guía espiritual sentado y reconoció que ese guía vivía una vida totalmente diferente a la de él. Una vida en la que estaba escapando justamente de esos 3 eventos ineludibles anteriores mencionados. Es en ese momento que Siddhartha se da cuenta que eso es lo que él quería buscar y encontrar. Siddhartha estaba determinado a comprender la naturaleza del sufrimiento y tuvo que tomar una decisión. Su esposa acababa de dar a luz a su hijo, Rahula. Siddhartha pensó: el bebé será lo que me mantendrá encadenado a esta vida. Así que un día entró al cuarto de su esposa, que dormía junto al recién nacido, y pensó: si yo sostengo al bebé en mis brazos, no lo podré soltar, no podré irme. Así que se dio media vuelta, caminó hacia el patio del palacio, donde lo esperaba su caballo Kentako, y cabalgó. Cabalgó hacia los exteriores, donde en un momento saltó al aire, y Mara, el dios del deseo, se le apareció y le dijo: Siddhartha, regresa, tienes todo para ti, todo el poder que quieras será tuyo. Siddhartha se negó y continuó su camino. Atrás en el palacio quedaría sufrimiento. Su papá, su esposa, su hijo, su familia. Pasó de tener un hogar a no tener nada. Y así comienza la historia de Siddhartha, quien encontraría el camino para convertirse en un Buda, en el iluminado.
Un ser que ha despertado totalmente a la verdad y quien para obtener algo tuvo que primero perderlo todo, renunciar a todo. Siddhartha pasaría a convertirse en una de las personas más influyentes e importantes de la humanidad. Sus enseñanzas, sus doctrinas, el budismo, las bases del budismo, todo sigue en pie, se sigue practicando hoy incluso por 500 millones de personas. Y el camino que fue recorriendo Siddhartha, todo lo que fue experimentando, lo vamos a ir viendo en pequeños y cortos videos. Temas que creemos que son importantes, como la compasión, poder encontrar refugio en uno mismo, poder encontrar poder en uno mismo. Y lo vamos a ir viendo, va a estar muy interesante. Así que eso, recuerden vernos y que todo está conectado. Muchas gracias.